identificación de peligros y riesgos. Esta identificación de peligros y riesgos es como decir el corazón de la gestión de seguridad y la forma de poder hacerlo varía dependiendo de cada organización. Existen diferentes métodos de poder evaluar e identificar peligros y riesgos. La más común, obviamente, es la matriz Hiper, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Sin embargo, no es la única manera. Igual eso no es el tema de nuestro curso como tal, pero para que te quede claro de que existen diferentes formas. Por ende, también y por consiguiente, me gustaría siempre dejarte aclarado esto. Si tú de repente estás en una empresa que ha evaluado su hiper de cierta manera y luego en otra empresa encuentras una forma distinta de poder hacer esta identificación de peligros y riesgos, entonces no es que alguna de las dos esté mal. En sí, o sea, ante la normativa, no hay exactamente un único método para hacerlo. Si te dan ciertos lineamientos, si hay ciertos requisitos o parámetros, si quieres llamarlos así, que debemos cumplir, que los vamos a desarrollar conforme avancemos, pero después la forma en que tú plantees tu identificación de peligros y riesgos con tus respectivas valoraciones depende de cada organización. Sí, eso va a depender de cada organización. Entonces, vamos a continuar de una vez, vamos a ir directo al grano, directo al meollo, porque quiero que lleguemos a explicarte cómo llenar la hiper. Y justamente empezamos con la hiper. La hiper es el documento, es un documento porque sí o sí tiene que estar documentado, que sirve para identificar tanto tus peligros como evaluar riesgos relacionados a una actividad. De esta manera nosotros podemos tomar conciencia o podemos tomar conocimiento para poder actuar luego de forma preventiva sobre todos aquellos peligros riesgos que están asociados a la actividad de un trabajador. Lo que un trabajador hace siempre va a conllevar ciertos peligros y ciertos riesgos. Algunos puestos de trabajo o algunas actividades tendrán más o menos peligros o menos riesgos o riesgos más chiquititos, pero igual de todas formas, toda actividad siempre va a tener peligros y riesgos. No solamente consiste en que nosotros lo identifiquemos como tal, sino que tal cual como ya sabemos qué cosa es lo que está expuesto a un trabajador, también vamos a asociarle alguna medida de control, algún control efectivo que me permita disminuir o al menos mantener bajo control, bajo chequeo este riesgo, de manera que luego no ocurra un accidente. Bien, entonces es muy importante que al identificar peligros y riesgos, identifiquemos también los controles existentes. ¿Sí? Muy, muy clave esto, control existente para este riesgo. Bien, el modelo que vamos a seguir, y lo he compartido como material adicional, está contemplado en un manual, un manual guía que básicamente nos proporciona la SUNAFIL. No es que sea el único método, es el que la SUNAFIL recomienda generalmente, en base a ellos que suelen revisar. Te lo dejo aquí a simple vistazo, pero te he compartido el manual completo para que luego tú también lo puedas desarrollar. Igual aquí lo vamos a ir llenando, ¿eh? Así que no te preocupes por eso. Esta matriz hiper o la identificación de peligros y riesgos en general es la base para establecer la actividad preventiva. De la hiper básicamente parte todo. La hiper es la cuna, por así decirlo, de la gestión de seguridad. Aquí parte todo. Porque básicamente toda mi labor preventiva, todas las acciones que yo quiero implementar en seguridad, se van a basar o se van a relacionar de alguna manera en lo que yo identifique en esta hiper. Ejemplo, si yo quiero elaborar un procedimiento de trabajo, un procedimiento, obviamente un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro, necesito saber justamente cuáles son esos riesgos a los cuales estamos expuestos en esta actividad, de manera que en el desarrollo, cuando escriba yo mi desarrollo, lo tenga en cuenta y establezca el método correcto de trabajarlo. Para yo saber cuál es el método correcto, cuál es el método seguro, necesito saber qué riesgos debo evitar, a qué riesgos estoy expuesto. Y eso sale de mi hiper. Cuando yo quiero saber qué tipo de capacitaciones tengo que dictar, a veces me preguntan en el curso ingeniero, ¿qué capacitaciones me recomienda que yo dicte en temas de seguridad? Y yo siempre digo, revisa tu hiper. Porque en el hiper vas a saber exactamente cuáles son esos riesgos que los trabajadores deben tomar conocimiento, sobre todo para prevenirlos como para controlarlos. Y eso sale de la hiper. Tus tipos de capacitación parten de acá. Si yo quiero saber qué tipo de EPP tengo que entregarle a un trabajador, también va a salir de la hiper. Porque aquí justamente, y lo veremos en la jerarquía de controles, estableceremos cuáles son los EPPs más apropiados para un trabajador dependiendo del tipo de actividad. En general, cualquier actividad del plan anual de seguridad, que lo veremos en la otra clase, se basa en la IPA. Esta es casi como decir mi línea base, por eso algunas empresas toman como línea base o como referencia una IPA.
Sacan una hiperlínea base, saben qué peligros y riesgos tienen y en base a eso van haciendo su implementación. Bien, incluso tu plan de emergencias o plan de contingencias, como tú mejor lo conozcas, también se va a basar en esta hiper. Pero luego te explico un poquito más a detalle cómo. Para entender bien esta hiper, esta identificación de peligros y riesgos, hay que entender muy claramente los conceptos para que luego no te vayas a confundir y no le llames al riesgo peligro o al peligro riesgo o uses ambos términos como si fueran lo mismo cuando no lo son. Son muy parecidos, son relacionados, pero no son lo mismo. Bien, el peligro está definido en la ISO 45001 como toda fuente con potencial para causar daño y o deterioro de la salud. Dice que el peligro es una fuente. Es todo aquello que está ahí y que te puede provocar un daño. Tiene el potencial, puede llegar a causarte un daño. No sabemos si lo va a causar o no, pero puede causarte. En el reglamento de la ley de seguridad lo definen como una situación o característica intrínseca, o sea, una fuente, de algo capaz de, con potencial de, ocasionar un daño a las personas, a los equipos, a los procesos, a los ambientes en general. Entonces, en ambas normativas me dan una definición muy similar, que el peligro es todo aquello que está presente ahí y que tiene la posibilidad, tiene el potencial, perdón, tiene la capacidad de poder provocar un daño. No sabemos aún si lo va a causar, pero tiene la capacidad de poder provocarlo. Lo veremos luego ejemplificado. En cambio, el riesgo es definido por la ISO 45001 como una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad. Aquí la ISO 45001 me habla de dos cosas importantes, la probabilidad y la severidad de este daño. La probabilidad de que esta fuente se materialice, se convierta en un daño y la severidad o la gravedad de esto. En el reglamento de la ley de seguridad lo definen como la probabilidad, otra vez, de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Riesgo laboral también es definido como la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Entonces, eso viene a ser el riesgo. Hablar de riesgo no solamente en temas de seguridad, es hablar de un concepto bastante amplio, el cual no vamos a tomar aquí porque pues, nos tomaría mucho tiempo. Cuando he dictado ISO 9001, sí he hecho un poquito más de desarrollo acerca de lo que es un riesgo, porque, como te repito, hablar de riesgos es un tema muy amplio. No hay solamente riesgos en seguridad, también están los riesgos financieros, los riesgos de proyecto, los riesgos de proceso, los riesgos de soborno, diferentes tipos de riesgos. ¿Sí? Aquí, obviamente, para el curso estamos hablando de los riesgos a la integridad de una persona, los riesgos a la seguridad, pero pues hablar de riesgo es muy amplio. Y riesgo siempre va asociado a un término muy importante que no es exactamente probabilidad como lo define la normativa, que si bien la normativa lo pone como una probabilidad y la ISO también menciona lo que es la probabilidad, no es que exactamente el riesgo sea igual a una probabilidad. Yo diría más que todo que el riesgo es como una incertidumbre. ¿Sí? Es una incertidumbre porque está el evento o está la situación, el peligro, y tiene el potencial para causarte daño, y como te decía, no sabemos si lo va a causar, no sabemos, incertidumbre. Sabemos que puede, no sabemos si sucederá, y si es que ocurre, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos exactamente por qué, aunque podemos hacernos una idea, no sabemos a quién, ¿sí? Podemos intuir, podemos teorizar, podemos más o menos hacernos una idea, planificarlo, revisar indicadores y por ahí decir, oye, estaremos cerca ya de un accidente o va a ocurrir si es que no tenemos cuidado, pero con exactitud no lo sabemos. Por eso es una incertidumbre, un poquito más que una probabilidad. Claro, le decimos probabilidad porque luego este riesgo, en especial el riesgo, va a ser evaluado. Y para evaluarlo usamos un criterio que se llama probabilidad. Pero más que todo el riesgo es una incertidumbre, no saber exactamente cómo y cuándo va a ocurrir el accidente. ¿De acuerdo? Para dejártelo mucho más claro, veámoslo en ejemplos. Cosa que este ejemplo también lo puedes plantear luego a tus trabajadores si es que ellos no te entienden peligro o riesgo porque probablemente ellos también se confundan. Imaginemos una actividad en altura. Tenemos aquí trabajos en altura. Vamos a volver al láser. Aquí está. Tenemos entonces la actividad de trabajos en altura, ¿de acuerdo? Si este señor estuviera trabajando de esta manera, fíjate bien, acercamos, sin EVPs,
sin ninguna medida de control, probablemente acostumbrado a trabajar de esta manera, nosotros podríamos decir, desde nuestra calidad de prevencionistas, este señor se va a matar o este señor se va a accidentar. ¿De acuerdo? Asociamos que el trabajo en altura tiene el potencial para poder causar este daño. Por eso es que siempre decimos, la mayor parte del tiempo, que el trabajo en altura viene a ser un peligro y esto viene a ser el riesgo, Inge, no, la consecuencia, la lesión, el daño, la pérdida. Bien, decíamos que el peligro es toda fuente o situación en la cual puede haber un daño. Y claro, trabajar en altura puede provocarme un daño. El daño viene a ser esto, que me lastime, que me muera. Pero aquí viene el detalle. Si es que nosotros tenemos este peligro o esta situación en la cual nos puede provocar un daño, entonces, por lógica, en la normatividad deberíamos prohibir que cualquier persona haga trabajo en altura. Porque vamos a decir, oye, acá tenemos una situación que te va a causar un daño. Ojo, usamos, te va a causar un daño, vas a acabar así. Ah, pues entonces a ninguno le permitimos que haga trabajo en altura. ¿Para qué? Si se va a accidentar. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no siempre cuando uno hace trabajo en altura termina accidentado, ¿cierto? ¿Cuántas personas actualmente hacen trabajos en altura sin ninguna medida de control y durante mucho tiempo no les ha ocurrido nada? Y es que como bien me mencionan por aquí por el chat, le di una revisada rapidito a Luis Antonio, el riesgo es el hecho que se pueda caer. O sea, para que esto se convierta en este daño, ha ocurrido un evento intermedio, que es justamente la caída. Esta caída es justamente la posibilidad de que esta persona que trabaja en altura le pase el accidente. Y para que le pase, él ha tenido que caerse. Ahora, hace el siguiente ejercicio. Tenemos que este es el peligro, el trabajo en altura. Esta persona necesita el trabajo en altura porque es parte de su actividad. No la puede excluir, es parte del trabajo que está haciendo. ¿Me entiendes? Parte de mi actividad para yo, no sé, edificar, para yo poder levantar esta pared, para yo colocar estas maderas. Para llegar a la parte más alta necesito trabajar en altura, no lo puedo reemplazar. Salvo que cambie mi método de trabajo y te diga, no, mira, lo vamos a ensamblar acá nada más a nivel de suelo y luego lo levantamos. Bueno, eso ya son medidas adicionales que se toman luego. Pero lo más probable es que haya alguna parte del tiempo donde tengan que hacer trabajo en altura. Es parte de su trabajo. ¿Sí? No lo podemos retirar, es parte de lo que tiene que hacer. En cambio, este evento de la caída es un evento que puede llegar a pasar por hacer trabajo en altura, pero no debería y puede ser que no pase. Puede pasar como que puede que no. Hay una incertidumbre. No sabemos si va a pasar. Podemos nosotros pensar o suponer que si esta persona usa una escalera en mal estado, la coloca mal, él sube de mala forma, él sube somnoliento, él sube bajo los efectos del alcohol, él sube sin asegurarla, él sube sin un arnés, él sube sin un casco, entonces hay mucha más probabilidad de que se caiga y la lesión sea muy grave, ¿cierto? Hay más probabilidad. Cosa que si él usara todo un equipamiento y estuvieran las condiciones correctas, sería menos probable que él se vaya a caer o se lesione. Sin embargo, jamás yo podría decir que nunca se va a caer, porque el riesgo siempre va a existir. El riesgo puede ser pequeño, puede ser minúsculo, puede ser casi despreciable, pero existe y siempre está ahí y toda actividad siempre te va a conllevar un riesgo. Algunos riesgos más pronunciados o más graves que otros, probablemente, pero toda actividad siempre conlleva un riesgo. Ingeniero, yo estoy en construcción, ¿cuánto riesgo no habrá ahí? Ingeniero, yo estoy en minería, ¿cuánto riesgo no habrá ahí? Ah, Inge, yo estoy tranquilo porque yo me dedico a hacer informes en computadora, yo trabajo solo en oficina. Es más, yo trabajo desde mi casa. Hay riesgos también ahí. Ahí también, Inge, sí, claro. Toda actividad siempre conlleva un riesgo. Es más, salir de tu casa al trabajo es un riesgo. Actualmente, como está la situación en el país, todavía mucho más que en otros años. Todo siempre va a conllevar un riesgo. Siempre estamos expuestos a un riesgo. Pero para eso, ¿qué hacemos? Prevención.
nos prevenimos, ¿no? Tomamos medidas preventivas para evitar que este riesgo ocurra. Tratamos de evitarlo. En lo posible, probablemente lo logremos, pero siempre va a haber siquiera una pizca de posibilidad de que pueda pasar un accidente. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el riesgo es una probabilidad. Es la probabilidad de que vaya a ocurrir, ¿de acuerdo? Me dice Luis, no es un factor determinante, ¿no? Entonces el riesgo se define como la probabilidad de que el peligro se materialice en una consecuencia fatal. Es correcto. No necesariamente fatal, puede ser también en una lesión, ¿de acuerdo? Puede ser también una lesión, ya sea grave o ya sea leve, no necesariamente fatal, pero sí, luego se define como la probabilidad de que este peligro se convierta en el daño. Básicamente, es lo que asocia esta situación, este evento, con el daño o la lesión al trabajador. Ángela me dice, para evitar un accidente se utilizan los CPPs y antes de hacer un trabajo de observación de trabajo. Buen punto aquí. Y lo aprovecho para tocar la siguiente dimensión. Hablamos de que el riesgo tiene que ver con la probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Ahora, veamos en la misma idea, trabajo en altura, pero un trabajador que está un poco mejor equipado. Fíjate bien, vamos a acercarlo un poquito. Tiene sus EPPs mucho mejor colocado. Vemos aquí un punto de anclaje y una línea con observador de impacto para prevenir caídas. Notamos una escalera, vemos unas sogas, podemos intuir de que está sujeta a esta estructura. Por ahí me podría decir, ingeniero, no debería estar subido en este peldaño, y te doy la razón, debería subir aquí o en el anterior a lo mucho, pero bueno, no todo es perfecto, ojalá lo hubiera sido. No ocurrió ningún evento en este caso, por si acaso, aclaro. Entonces, esta persona, suponte que hubiera estado usando la escalera de forma correcta y con todo el equipamiento y la preparación que también te voy indicando que tiene, obviamente tiene menos riesgo de que se vaya a caer, ¿cierto? Igual que en el primer caso, todavía hay riesgo de que se caiga. No es cero, existe riesgo. Dije sí porque está mal subido. Ok, si estuviera bien subido, igual hubiera, menos todavía, pero igual hubiera riesgo. Porque puede pasar de que mientras él está haciendo un trabajo, una maniobra, ocurra un temblor, un terremoto y la estructura se quiebra y se cae. No, es que eso es ya muy rebuscado, pero puede pasar. Puede ser que mientras él está haciendo el trabajo, un conductor ebrio pasó por ahí, se pasó la señalización por cualquier lado y chocó el poste, le hizo perder el equilibrio y se cayó. Inge, eso es demasiado rebuscado, pero puede pasar. El riesgo jamás es cero. Sí, claro, en estos casos el evento es muy poco probable y es justamente lo que buscamos, que sean casos demasiado rebuscados para que no ocurra. Pero siempre va a haber una posibilidad, una probabilidad de que vaya a ocurrir el evento. Bien, entonces en este caso, esta persona con mejor equipamiento tiene aún un riesgo menor que en el primer caso, tiene menor riesgo de que le ocurra un accidente, pero aún hay la posibilidad. Sin embargo, si esta persona se cayera, si esta persona se cayera, las consecuencias ya no van a ser iguales. Porque como esta persona tiene todo un sistema preventivo, lo más probable es que termine así, suspendido. ¿Está completamente a salvo? No. Tenemos que hacerle su rescate porque puede morir asfixiado. Puede tener lesiones de todas maneras por el tirón que le va a dar el arnés si es que se lo puso mal. Pero ya la lesión es menor en consideración al primer caso, y ahí incluye lo que nos mencionaba nuestra compañera. El EPP ayuda en parte no tanto con la probabilidad, sino más bien con la gravedad de las consecuencias. Yo siempre les pongo este ejemplo. Yo me pongo un casco, digamos, mientras están trabajando, porque yo identifiqué de que hay un riesgo de que caigan herramientas desde altura. Y yo me pongo un casco para evitar que me caigan. Ponerme el casco hará que ya no caigan las herramientas. Si los de arriba no tienen cuidado, se les va a caer igual. Pero ¿qué estoy evitando con el casco? Que no me lesione la cabeza. No evito el evento. Básicamente lo que hago con el EPP, ojo, hablando solo de EPPs, lo que hago con el EPP es reducir el daño hacia mi persona, que es justamente la otra dimensión del riesgo, la gravedad o la severidad. Yo me pongo guantes eléctricos para manipular no sé, un cable de repente, o un tablero energizado, y esto no es que va a evitar que ocurra un arco eléctrico, esto va a evitar que a mí me impacte el arco eléctrico.
¿cierto? Eso hablando netamente de EPPs, obviamente. Si yo quiero tomar medidas más efectivas para que no ocurra el evento, ahí hago otras cosas. No quiero un arco eléctrico aquí, ok, desconecto la energía. Oye, no quiero que caigan herramientas desde altura, ok, pongo una malla alrededor para que no caigan cosas. O tengo las herramientas lejos de los bordes o las tengo sujetas a algo, etcétera. Cuenta, pero ahí ya no hablé de EPPs para evitar el evento. El EPP, la mayor parte del tiempo, por no decirte siempre, más que protegerte del evento, te protege de la gravedad de las consecuencias. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso lo vemos ahorita en jerarquía de controles. ¿Bien? Entonces, eso es peligro y riesgo. Sintetizándolo, hablaremos de peligro, de toda esa situación característica propia de un proceso, de una actividad, etcétera, que tiene el potencial o que puede causarle daño a un individuo, mientras que el riesgo es combinar probabilidad de que ocurra con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Matemáticamente lo vemos así, probabilidad por severidad, riesgo. ¿Listo? Una formulita muy simple que vamos a usar, que luego te la voy a complicar más, pero de momento sí, probabilidad por severidad, riesgo. ¿Sí? Como les mencionaba, para que identifiques de manera más clara y puedas hacer tu identificación y no te compliques más adelante, siempre piénsalo de esta manera. Esta situación o este evento, lo que estoy identificando, ¿es parte o no de mi actividad? Si sí es parte y no lo puedes retirar salvo que hagas un reproceso o un cambio completo, peligro. Si sabes que puede llegar a pasar, es un evento que puede llegar a pasar, pero no debería pasar, no es parte de tu actividad, entonces lo más probable es que sea un riesgo. Te lo pongo de esta forma. Tenemos aquí un trabajo de ensamble de estructuras. Digamos que un trabajador está soldando piezas. Y yo identifico como peligro, si quieres ponlo como tarea, pero bueno, yo lo identifiqué en este caso como peligro, el uso de una máquina soldadora. Entonces yo me pregunto, ¿usar una máquina soldadora me puede provocar un daño? Sí, claro, sí puede causar un daño, si es que lo manejo mal, puede. Ok, muy bien, pero ¿puedo retirar el uso de la máquina soldadora? Bueno, no, porque si quiero soldar las piezas, tengo que usarla. Ok, peligro. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? ¿Sabes qué? Va a haber una exposición prolongada a fuentes de calor o emisiones intensas de luz. No, es que el riesgo es que le pueda provocar daños a la vista y eso. Ok, eso sería el daño, eso sería la lesión. Pero ¿cuál es el evento que te va a provocar ese daño? Que hay una exposición prolongada a fuentes de calor. Es más, aquí podríamos corregirlo incluso si quieres, en lugar de puedes colocar que el uso de la máquina soldadora es una tarea y el peligro vendría a ser que hay una exposición a fuente de calor, que es parte de tu actividad. El riesgo vendría a ser que esa exposición sea prolongada o sin medidas de control. ¿Sí? Te pongo otro ejemplo para que no te me confundas. Digamos que aquí tenemos una actividad de despacho de material en almacén. Tu tarea va a ser que traslade ese material usando un montacargas. ¿Ok? Entonces yo pongo en peligro uso de montacargas. ¿Usar el montacargas me puede provocar daños? Sí, puede provocarme un daño. Pero no lo puedo retirar porque es parte de mi actividad. ¿Cómo voy a cargar esto yo solito? No tiene que salir con el montacargas. ¿Ok? El riesgo sería que ocurran choques, atropellos. ¿Pueden ocurrir choques y atropellos? Bueno, si uso mal el montacargas, sí. ¿Deberían ocurrir? No, no deberían, pero pueden llegar a ocurrir. Riesgo. No debería. Se va a convertir en un daño. No debería pasar, pero puede llegar a pasar si es que no lo controlo. Riesgo. Choques, atropellos. ¿Te das cuenta? Ese ejercicio hace al momento de si tienes dudas si es un peligro o es un riesgo. Muy importante considerar, como te digo, de que toda actividad siempre va a conllevar, ¿de acuerdo? Incluso cuando tú metas alguna medida nueva de control, implica de todas maneras nuevos riesgos. Digamos que aquí en almacén yo identifiqué como peligro, o como riesgo mejor, como riesgo, el tema de que haya lesiones o el tema de que un trabajador haga un sobreesfuerzo por cargar de más en almacén. Peligro, el tema de levantamiento de cargas, riesgo, sobreesfuerzo a levantar las cargas. Y yo coloqué como control de que el trabajador las cargas más pesadas no las va a hacer a fuerza, sino los va a hacer con un equipamiento, ¿no? Con el montacargas. Muy bien. Entonces, ahí estoy reduciendo el riesgo de lesiones musculoesqueléticas para los trabajadores. Genial, hago bien. Pero el tema de usar un montacargas ya me implica riesgos nuevos, como podemos ver aquí. ¿Te diste cuenta? Retiré prácticamente o reduje un riesgo
pero incluí uno nuevo. Ahí también es importante tomar en cuenta lo de la hiper, que puedo retirar riesgos y colocar algunos nuevos, dependiendo cómo yo vaya programando pues mi actividad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Va quedando claro ahí? Te pongo un ejemplo más. Labores administrativas, tarea, uso de la computadora, versión de documentos, lo que quieras. Peligro, postura de trabajo o movimiento repetitivo, cualquiera de los dos. Es parte de mi tarea, es parte de mi chamba, tomar una postura en el trabajo, claro. O bien voy a estar sentado, o bien de repente voy a estar de pie, quizás estaré agachado, no sé si se debería, pero de repente, parte de mi trabajo. Evalúo, ¿puede causarme un daño? Bueno, podría ser que me cause un daño si es que es por tiempo prolongado o si es una postura inadecuada. Aquí está mi riesgo. Tomar una postura de trabajo es parte de mi actividad. O sea, yo para hacer un documento tengo que llegar y sentarme. Ya tomé una postura de trabajo. Ahora, el riesgo, que yo tome una postura muy agachado, muy atrás, la computadora muy arriba, poca iluminación, etcétera, ya eso sería una postura inadecuada, que es algo que puede pasar, pero que no debería pasar. Oye, eso. Movimientos repetitivos, voy a estar así constantemente. Es parte de mi actividad para elaborar este documento. Ahora, riesgo. Si estos movimientos son por jornadas prolongadas, sin pausas activas, ahí hablo de un riesgo. ¿Se entiende? Peligro, riesgo. Y las consecuencias son las lesiones que te van a provocar. Bien, a ver si me entiendes. Digamos que tenemos esta actividad y te lo acerco. ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar tú aquí? Suéltame cualquiera, suéltame un peligro y suéltame un riesgo, pero pónmelo ahí, ponme. Ingeniero tal cosa, peligro, ingeniero tal cosa, riesgo. A ver si me captas la idea. Identifícame. Un peligro nada más, un peligro y un riesgo. ¿Alguno? ¿Alguno se anima? ¿Alguien? ¿Un peligro, un riesgo? ¿Alguno se anima? Aquí, en esta imagen. Si me escucha, me desconecté de repente, no me di cuenta. Ninguno. Ok, Joan me pone aquí uno. Peligro, trabajar con paneles eléctricos. Ok, ya. Riesgo, una electrocución. Perfecto, muy bien. Claro, mientras yo estoy de repente edificando lo que sea, parte de mi actividad es trabajar con un panel eléctrico. No lo puedo retirar, es parte de mi chamba, es parte de lo que me toca hacer. Ok, ¿qué riesgo inherente a esto hay? Al momento de manipularlo ocurre una electrocución. ¿Puede llegar a pasar? Sí. ¿Debería? No, no debería, no es parte de mi actividad. Ok. Ya. Y me dice, el trabajador no está utilizando los guantes. Ya, eso sería un acto subestante. Pero mira, eso incluso podríamos considerarlo como riesgo. O por ahí te da una idea de riesgo. Por ejemplo, yo podría decir manipulación de ladrillos, manipulación de elementos de construcción, manipulación de herramientas punzocortantes, y eso sería el peligro, ¿no? Porque parte de mi trabajo es manipularlos, ni modo que los vaya a hacer con la mente, no tengo que manipularlos. Y el riesgo sería que haya un contacto o que no use adecuadamente el EPP al momento de manipularlos. Ahí está el riesgo y de ahí parte mi lesión. Ahí como me dice Manuel, mal uso de EPPs, eso podría ser un riesgo, por ejemplo. Y ya tu control tendría que ir en base a ese riesgo, para controlar ese mal uso de PPs. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por eso te decía, si yo te digo trabajo en altura, parte de mi actividad al momento de edificar este muro es que yo mientras vaya sentando ladrillo voy subiendo, ¿no? Ya sea en el mismo muro, ya sea con una escalera, ya sea con un andamio, pero voy a ir subiendo. Entonces el trabajo en altura es parte de mi actividad, peligro. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Que me caiga, caída, desnivel. ¿Te das cuenta? Acá, peligro, golpes o caídas. Excelente, muy bien. Puedes colocar, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, peligro es que tengas que levantar cargas pesadas. En construcción es indudable que vas a tener que levantar cargas pesadas. Peligro. Riesgo, que hagas sobreesfuerzo en levantarlas o las levantes en mala postura. ¿Sí? Ahí vendría a estar el riesgo. ¿Se dan cuenta?
Ahora, si bien lo que estamos identificando aquí, yo te lo estoy dejando así como algunos ejemplos y tal, no quiero que los tomes todo por sentado. Ah, el ingeniero Zavala me ha dicho que siempre el trabajo en altura es un peligro. Siempre manipular esta cosa es peligro. Siempre es esto peligro. Porque puede variar. Hay situaciones en las que va a poder variar. Me dice Ángela, peligro, manejo de guanay en campo. Ok, ya, peligro, manejo de. Riesgo, que se zafe la cuchilla o la fila de la cuchilla. Excelente, muy bien. Porque hay un contacto directo con la cuchilla. Sí, muy bien, excelente. De un mismo peligro puedes sacar varios riesgos, ¿eh? Es correcto. Ahora, como les decía, no siempre va a estar bien definido qué cosa es tu peligro y qué cosa es tu riesgo. Y te lo pongo en este ejemplo para que me entiendas mejor. Tú estás viendo aquí que, bueno, vamos a asumir aquí que están haciendo una actividad de, no sé, levantar pared, no conozco la terminología correcta, edificar el muro. Vamos a suponer que aquí están edificando el muro, ¿bien? Si yo te digo, si yo te digo que se desplome la pared, ¿qué crees que vendría a ser? ¿Un peligro o un riesgo? Que se desplome la pared, que se caiga este muro. ¿Qué vendría a ser? ¿Un peligro o un riesgo? Aquí Joan me dice riesgo, Manuel también me dice riesgo. Ok, analicémoslo. ¿Que se caiga la pared será parte de mi actividad? Bueno, en realidad no, ¿no? Se supone que yo estoy edificando la pared, yo no quiero que se caiga. Ahora, ¿puede llegar a pasar? Sí, sí puede, pero no debería. Ah, ok, entonces no es parte de mi actividad, pero puede llegar a pasar, riesgo. Muy bien. Ahora digamos que yo te pido que evalúes la actividad de demolición de estructuras. Entonces te pregunto, ¿la caída del muro o la caída de la pared vendría a ser un peligro o vendría a ser un riesgo? Peligro, correcto. Porque ahora mi trabajo es demoler las estructuras y parte de mi trabajo va a tener que ser que esta pared se caiga. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? El riesgo vendría a ser que esta pared se caiga encima de unas personas, que haya trabajadores alrededor de la zona donde va a caer. ¿Te das cuenta? Va a variar dependiendo la actividad que estés evaluando. Casos muy contados, muy específicos de los que vaya a variar mucho, pero sí ten bastante cuidado al momento de evaluarlo. ¿Sí? Ten bastante cuidado al momento de evaluar para que no vayas a cometer algún error. Y sobre todo no tanto porque el error va a ser contrafatal y todo eso, aunque en algunos casos lo es, pero sobre todo para que la identificación la hagas de forma correcta y como te mencionaba al principio, ya que identificaste de forma correcta estos peligros y riesgos, tus medidas de control sean más efectivas. Principalmente por eso, para que cuadres bien qué cosa es el riesgo que tienes que controlar y en base a eso tus medidas de control se planteen de la manera correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí entrando un poquito a la normativa, mira, yo me tiré casi media clase hablando de peligros y riesgos, pero espero que esta parte haya quedado claro. Ya hablando un poquito más de lo que es la normativa, revisemos qué me dice el reglamento de la ley de seguridad respecto a la identificación de peligros y riesgos. Artículo 77, actualmente modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, que salió a inicios de 2020, lo recuerdo porque ocurrió después del sensible fallecimiento de dos jóvenes trabajando en limpieza de ciertos restaurantes de comida rápida a finales de 2019, dos jóvenes en diferentes locales. Más o menos por ahí es que ocurre cuando sale este decreto supremo. Bien, y en este decreto supremo se ha establecido que para tu identificación de peligros y riesgos, vamos a decirle hiper para abreviar, sí o sí tienes que considerar que tiene que ser actualizado por lo menos una vez al año. Tu hiper tiene duración máxima de un año y ten bastante cuidado con esas fechas. ¿Qué estamos hoy? Hoy estamos 18 de noviembre. Entonces, si tú tienes un hiper que en su fecha, o en su última fecha de revisión o de actualización dice 18 de noviembre del 2023, hoy ese hiper no vale. Tienes uno que dice 19 de noviembre del 2023, hoy está valiendo, mañana ese ya no vale, porque tiene una duración máxima de un año, tus 365 días, y por ahí hacemos un poquito de trampa y 366 en años bisiestos. Por ahí podemos manejarlo. Pero más de eso ya no te va a durar. No te dura de 18 a 18, de 20 a 20, no, no, no. Hasta un día antes, o sea, el año completito, pues, ¿no? Bien, entonces, mínimo una vez al año hay que actualizar ese hiper.
Lo más recomendable es que a los 11 meses nada más ya le estés dando una chequeada a ver qué cosa le vas a cambiar o qué cosa vas a mejorar, por lo menos. ¿De acuerdo? Pero, y de luego que la difumbres y todo lo demás, pero sí, por lo menos una vez al año tu hiper tiene que estar actualizado. Así no le vayas a cambiar nada del contenido y solamente le cambias la fecha, que no sería lo ideal, pero así lo hagas así, por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? Siempre. Otros casos en los cuales se va a actualizar este hiper, son dos en específico. El primero es después de cada accidente, porque cada vez que ocurre un accidente, y si bien actualmente se sabe de que la mayor parte de los accidentes es causado por un error humano, por factores humanos, siempre se puede llegar en una investigación a una falla de control. Y esto lo explico mucho más a detalle en investigación de accidentes, que dicho sea de paso, eres muy afortunado porque probablemente esta sea la última vez que dicte investigación de accidentes dentro del curso de SOMA. En posteriores cursos creo que ya no lo voy a considerar, voy a ampliar más otros temas. Y esta va a ser la última vez que voy a tocar investigación de accidentes aquí dentro de SOMA. En algún momento hablaremos investigación de accidentes en un curso completo. Entonces, eh, cada vez que ocurre un accidente, el hiper va a actualizarse porque se entiende que ha fallado tus controles. Has fallado desde la parte más profunda del sistema de gestión. Si yo solamente digo que el accidente ocurrió solo por el trabajador y nada más, me estoy quedando muy corto. Si es cierto, el fallo humano pudo haber provocado el accidente, claro, pero la causa raíz es mucho más profundo que eso. Y si quiero seguir con la línea de que fue por fallo humano, tengo que analizar por qué yo como sistema de gestión permití ese fallo humano. O en qué fallé para no detectar el error humano. O por qué me confié y se lo dejé todo al humano que luego se equivocó. Entonces, cuando yo investigo un accidente, al final lo que yo voy a concluir es una de tres. Primero, no identifiqué el riesgo por el cual se provocó el accidente. Como decirte, el accidente fue una electrocución y yo en mi hiper no consideré en ningún lado que hubiera electrocuciones. Ok, mi hiper tiene que actualizarse. Como que de repente sí lo identifiqué, pero no lo evalué correctamente. Según mi hiper, esto tiene probabilidad 1 y severidad 1. Nunca va a ocurrir, pero ocurrió y mató a alguien. Está mal valorado. Como que de repente lo identificaste y lo valoraste correctamente, pero tus controles no sirvieron. O te faltaron controles o no fueron efectivos o a la hora de la verdad no se implementaron, en cuyo caso hay que modificar también los controles. Entonces, sea cualquiera de estos tres casos, el hiper tiene que actualizarse. Inge, y supongamos de que sí, lo que ocurrió fue que el trabajador fue el que se equivocó y no mis controles estaban ahí, no sé cuánto. Igual, ya, mira, suponiendo, no me gustaría, pero bueno, suponiendo que no identificaste ninguna falla en tu sistema de gestión, que lo dudaría, pero bueno, supongamos que no hubo así, igual tu hiper tendrá que actualizarse. De repente no le cambiaste el contenido, aunque por ahí deberías cambiarle algo, al menos ser un poquito más, agregar algún control adicional o algo más, pero sí el hiper tendrá que actualizarse posterior al accidente, sí o sí. ¿De acuerdo? Ese es el segundo caso cuando se actualiza la hiper. Y un tercer caso es cuando hubiera cambios en el proceso o en la forma de trabajar que implican nuevos peligros y riesgos. Lo que te comentaba. Yo identifiqué un peligro riesgo de que haya lesiones musculoesqueléticas por cargar pesos. Así estaba mi hiper. Entonces yo en vías de mejorar digo, muy bien, vamos a comprar esta maquinaria, listo. Ah, genial, listo, tenemos nueva maquinaria. Ya pues, el hiper ahora tiene que cambiar. Porque ahora mi riesgo de lesiones musculoesqueléticas tendrá que reducirse, no desaparecer, reducirse, porque tenemos maquinaria, es un control más efectivo. Y al mismo tiempo hay que añadir los nuevos peligros y riesgos relacionados a esta maquinaria. Y no puedo esperar para eso un año para recién incluirlos. Si ya compré la maquinaria aquí, tengo que identificarlo una vez. No puedo esperar un año. No es como tú me digas, no, dije es que mi hiper lo actualicé el mes pasado, todavía vale. Ya no vale porque en la realidad tu proceso ha cambiado y tu hiper tiene que reflejar lo que tenemos aquí en la realidad. Y la realidad es que tú, más que hacerlo a pura fuerza, lo haces con una máquina. Y esta máquina tiene peligros y riesgos. Y hay que cambiarlos. ¿Sí? Esta identificación también la vas a hacer, ojo, por cada puesto de trabajo. Yo sé que en algunas empresas, y nosotros hace algunos años también lo tenemos así, y actualmente algunos supervisores lo tienen así aún, lo sacan por actividad, porque haces diferentes tipos de actividades y en cada actividad me sacas un hiper.
No digo que esté mala, para la gestión preventiva de esa actividad es muy bueno, felicito, está bien, pero el que te va a pedir la autoridad o el que te piden en auditoría es el de cada puesto de trabajo. ¿Cómo así, ingeniero? Ok, tú tienes una actividad de, no sé, ¿qué te podría decir? Ya, izaje de cargas, izaje de estructuras. Aquí involucras a un rigger, a un supervisor y a un operador, el operador de la maquinaria. Ya. Tú tienes un hiper para el izaje de cargas. Ya, no, tú debes tener un hiper para rigger, para el gruero y para el supervisor, diferente para cada uno. Bueno, diferente entre comillas. Más que por actividad, lo que te pide la normativa es que la identificación la hagas por puesto. Yo como gruero, ¿cuáles son mis riesgos en general? Tengo mis riesgos por izar cargas, tengo mi riesgo por conducir la maquinaria, tengo mi riesgo por tal, 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 etc. Yo como rigger, ¿cuáles son mis riesgos? Son tal, 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 para tales actividades. Entonces yo lo que tengo que hacer es identificar los peligros y riesgos de las actividades que me corresponden a mí en mi puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes, digamos, 50 puestos según tu organigrama, 50 puestos de trabajo diferentes, requieres 50 matrices hiper diferentes, una por cada puesto de trabajo. Algunas serán prácticamente las mismas, ¿eh? Porque, por ejemplo, los riesgos que enfrenta una secretaria o un secretario serán los mismos que enfrenta el del área de contabilidad o el del área de gestión de compras que solamente se dedica a labores de oficina, o los mismos que del gerente. Por ahí el de un supervisor se parecerán al del representante de operaciones, que también hace supervisiones, y por ahí muchos riesgos van a compartir, van a ser muy similares. Entonces, si bien sacar una hiper por puesto puede resultar trabajoso, el trabajo más complicado, el trabajo más difícil es hacer la primera matriz bien hecha. Identifica todo de esa matriz, toditito, sacaste toditito. Y el resto es simplemente duplicarla, adaptar alguna cosa que no convenga para este puesto o que haya que añadir, y ya está. El trabajo más fuerte siempre lo vas a encontrar en tu primera o segunda matriz, ¿no? Las primeras matrices que hagas. Y el resto básicamente es duplicar y ajustar. Y ahí es un trabajo un poquito más sencillo. Por decirte, si te toma un día entero sacar tus primeras matrices, las demás ya salen en los 2, 3 días restantes, ya salieron y salen más fácil, salen más rápido. Enfócate bien en pero hacer bien, bien, bien tus primeras matrices y ya el resto va saliendo solito. Y claro, luego esta matriz hay que hacerle de conocimiento al trabajador de ese puesto de trabajo. Por eso también decimos que la hiper se hace en consulta con los trabajadores y sus representantes. Que si bien esto lo asociamos a que el comité tenga que aprobar las hiper, que sí, sí lo hace, también nos van a pedir de que los trabajadores hayan participado en la elaboración de su hiper. Se va, te van a pedir que el trabajador participe en identificar sus propios peligros y riesgos. ¿Cómo hacemos eso, ingeniero? Ellos habrán tenido que elaborarlo contigo. Inge, no va a haber tiempo, es cierto. Entonces, lo que se sugiere es que tú elabores la hiper, avances ya con la elaboración de la hiper, y luego lo mejor nuevo que ingrese, le haces firmar una constancia de que recibió el hiper. ¿Sí? Uno le pregunta, indudablemente, así no te haya ocurrido ningún accidente, así no haya cambiado tus procesos, sí o sí, una vez al año por lo menos, hay que revisar ese IPA. Siempre, siempre. El IPA no te dura más de un año. Prácticamente ningún documento de seguridad te dura más de un año, casi, ¿ah? Casi. Plan, hiper, reglamento, a veces el comité, bueno, si lo quieres por 2 años mejor, pero casi la mayoría de documentos te duran a lo mucho un año. Si lo ven que dura más de un año, por ahí como que lo empiezan a mirar mal, ¿no? Dicen, no, esto está desactualizado, está desfasado. Por ahí como que se la agarran. ¿De acuerdo? Entonces, siempre asegúrate la participación de los trabajadores. Hay muchas formas de hacer. Como te digo, haz una reunión, que firmen una asistencia, es una manera. Hazles un tipo de dinámica, que escriban en un papelito 5 peligros y 5 riesgos y te los entreguen, los guardas y cuando te pregunten, oye, ellos participaron, sí, mira, acá capacité y ellos sugirieron estos peligros y riesgos que están en la matriz. Y también lo puedes hacer así. Bien, hay diferentes maneras de poder involucrarlos.
En el hiper me vas a considerar actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, condiciones de trabajo previas o existentes, o sea, que refleje la realidad, relacionado al medio ambiente de trabajo. Tenemos que considerar los riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo de la procreación, el enfoque de género y la protección de trabajadoras y adolescentes. En algunos casos he visto algunas empresas que sacan un hiper netamente para personal con discapacidad. Como que en algunos casos simplemente en el mismo le agregan una columna más que se llame discapacidad o no y le marcan ahí. Cualquiera de ellos es válido, ya que la norma no es específica sobre cómo hacerlo. Lo que te van a pedir es que en algún lado, en algún lugar, de alguna manera, hayas identificado qué riesgos y qué controles tenemos para personal que tenga alguna discapacidad y personal femenino que pueda estar en periodo de gestación o lactancia también. Y la protección, obviamente, a los adolescentes también, si es que los tuvieras. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar más adelantito cómo. Consideremos factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, la investigación de accidentes, si es que lo hubiera, y vigilancia de la salud. Entonces, estos son los aspectos que tenemos que considerar de alguna forma dentro de nuestra hiper. ¿Listo? Aquí te dejo un ejemplo, mira, en el cual yo hice la actualización de mi hiper justamente este año. Aquí me ves aquí, si me ves un poquito llenito es porque la foto está así estirada, no sé por qué ha salido así la foto, yo estoy más flaco por si acaso, ¿no? Ha salido así porque la foto es la foto. Entonces fíjate, aquí hicimos justamente, esto fue para labor administrativa, justamente difundimos casi las mismas diapos, casi, explicamos acerca del hiper, cómo evaluarlo y todo lo demás, y a cada uno de los participantes se les entregó una hojita así, fíjate, una hojita así, del hiper básicamente. Y a cada uno, conforme yo iba avanzando con la presentación, le decía, muy bien, peligro es esto, riesgo es esto, muy bien, identifiquen el de su puesto de trabajo. Ya miren, la forma de evaluar probabilidad de severidad es así, ok, identifiquen. Ya miren, controles, consideren lo siguiente, ya, ahora marquen aquí, y así. Y así, como te puedes dar cuenta, así es como hemos ido llenando este hiper, tengo varios de estos. Entonces, cuando en algún auditorio de fiscalización me pregunten, oye, ¿los trabajadores participan en la elaboración de su hiper? Sí, mira, hicimos la charla y ellos llenaron su propio hiper, aquí está. Y si te fijas en los peligros y riesgos que hemos colocado aquí, muy bonita letra, por cierto, si te fijas en los peligros y riesgos que hemos identificado aquí, están contenidos dentro del hiper, están ahí, tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera en la cual puedes hacer también, por ejemplo, tu difusión de tu hiper. Una forma en la cual ellos mismos participan y cuando a ellos les preguntan en auditoría, oye, ¿conoces tu hiper? Tal vez no a ciencia cierta lo conozcan completamente al 100%, pero algo se van a acordar. Por ahí más o menos le van a atinar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya en los minutos que nos quedan, porque hemos hablado bastante de la parte inicial, vamos a hacer una identificación breve de peligros y riesgos, ¿sí? Fíjate, aquí te dejo, te he compartido también esto en editable, el formato de la IP. Hacemos identificación, como puedes ver, por puesto de trabajo, por cada actividad. Una vez un supervisor me dijo, ingeniero, yo quiero hacerlo por actividad y que cada actividad se desglose por cada puesto. Es mucho más trabajoso, pero si lo quieres hacer así, adelante. Ten en cuenta, eso sí, ten en cuenta que en auditoría de fiscalización te van a pedir la hiperpropuesto. Entonces, si tú lo vas a tener de esa manera desglosado, al auditor tendrás que entregarle todas las hiper de ese puesto de todas las actividades, o al menos un consolidado de todas ellas en una sola matriz. Ten en cuenta eso, porque al auditor no le interesa tu matriz por actividad, él te va a pedir una matriz por puesto. Bien, identificamos entonces el puesto, las actividades y las tareas que conlleva esa actividad. Identificamos aquí, fíjate, si se realiza por personal masculino o femenino, o adultos o adolescentes. Por aquí podemos incluso añadir si hay personal con discapacidad o no, una manera de hacerlo. Y si la actividad es rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Diremos que es una actividad rutinaria, toda aquella que se realiza con cierto periodo, con cierta frecuencia. No necesariamente diario, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual, pero sí que siga un periodo, ya es frecuente. Por consiguiente, yo controlo esta actividad y yo sé en qué momento se va a hacer y por lo tanto, yo controlo las condiciones en las cuales se va a ejecutar. Por eso es una actividad rutinaria, porque ya sigue una rutina, ¿sí? Sigue una frecuencia. En cambio, es no rutinaria
Cuando son actividades un poquito más ocasionales, esporádicas, sé que van a ocurrir, aunque no puedo controlar cuándo exactamente, y por eso decimos que están en condiciones no controladas. Yo no controlo cuándo ocurren. No sé cuándo van a ocurrir. Puedo más o menos hacerme una idea por ahí y estableceré controles en base a tratarlo de manera general, pero yo a ciencia cierta no lo voy a poder controlar. Bien. Y por último, situaciones de emergencia que pueden ser tanto rutinarias como no rutinarias, las cuales tienen que ver con situaciones imprevistas, generalmente asociadas a fenómenos naturales, desastres o accidentes como tal, y tienen la particularidad de que cada situación de emergencia que tú me identifiques tiene necesariamente que activar un plan de contingencias. Digamos que tú identificaste como un riesgo no rutinario el tema de que vayan a ocurrir sismos. Ok, muy bien, situación de emergencia. Esto implica que si es que ocurre un sismo, yo tengo un plan de contingencias para los sismos. Digamos que tú identificaste como situación de emergencia en una condición rutinaria, que haya una electrocución, una descarga eléctrica por manipulación de un equipo energizado, por ejemplo. ¿Ok? Pero esto conlleva a que tengas un plan de contingencias para electrocuciones. ¿De acuerdo? Todo aquello que me marques como emergencia conlleva que tengas su plan de contingencias. No me vayas a cometer el error que me ponen, todo me ponen emergencia, Toyito. Quemadura por radiación solar, emergencia. Caídas al mismo nivel por tropiezo de desnivel, emergencia. Acoso laboral, emergencia. A todo le ponen emergencia. Y cuando yo pregunto, oye, muy bien, ya, a ver, dame tu plan de contingencias para quemaduras por el sol. No hay. Porque no se trata de poner emergencias por poner. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Bien. Luego identificaremos también los diferentes peligros que pueden haber, que son de varios tipos. Pueden ser físico-químicos relacionados con atmósferas explosivas, como por ejemplo la de gases de soldadura. Los mecánicos que tienen que ver con manipulación de herramientas, maquinarias, que puede haber atrapamiento, por ejemplo. Eléctricos asociados con el contacto con energía. Locativos, que son los peligros relacionados al lugar donde estás. Peligros locales, por eso son locativos. Por decir, acá en este ambiente tengo paso a desnivel. Ok, hay un desnivel. Entonces, es un peligro locativo, que aquí me puedo tropezar. No es físico, no es mecánico, no es ergonómico. Es un peligro local porque es propio de las características de esta oficina que me pueda tropezar. Estoy en la vía pública y tengo el peligro de que haya mucho tránsito vehicular y algún carro me pueda atropellar. Locativo, porque es local propio del entorno donde estoy trabajando que haya tránsito vehicular. ¿Se entiende la diferencia? Locativos. También están los químicos relacionados a material particulado, ¿no? Polvos, gases, humos, psicosociales relacionados con el acoso laboral, el estrés, el mobbing, el hostigamiento, biológicos relacionados a agentes que pueden provocar alguna enfermedad, por ejemplo el coronavirus, que estuvo bastante llamado. Actualmente ya no lo consideran mucho, aunque en algunas CIPER, sobre todo el área de la salud, todavía lo consideran. Y si tienes un puesto de trabajo que se relacione bastante con contacto con el público en general, te recomendaría también que lo consideres como un peligro biológico. Ergonómicos, que tiene que ver con posturas forzadas, repetitivas, levantamiento de cargas, etcétera, y físicos relacionados con lo que son vibraciones y ruidos. ¿Sí? Entonces, ahí están los diferentes tipos de peligro. Entonces, tú me vas a identificar tu peligro y tu riesgo, recordando que tu peligro es siempre inherente a la actividad y tu riesgo es combinar probabilidad con severidad del daño. Mi recomendación, si bien esto lo hemos agrupado de esta forma, mi recomendación es que siempre empieces identificando primero el peligro. Esto va primero. Ya luego, si quieres, identifica el tipo o de repente identificas el riesgo, luego el tipo de peligro, y ya luego puedes ir a ver la lesión. O al revés, de repente quieres hacer esto primero y al final esto. Sea como sea, siempre empiézame por aquí. Empieza siempre identificando el peligro, todas las situaciones intrínsecas que van parte de mi actividad. Por ejemplo, si vemos aquí, para un técnico electricista, manipular una caja portamedidor, ¿ok? Parte de mi actividad. ¿Cuál es el riesgo? Que la caja esté energizada y se electrocute. Peligro eléctrico. Manipulación o herramientas punzocortantes. Peligro. El riesgo, que tenga contacto con estas herramientas, ¿ok? Mecánico. Está mi riesgo.
Peligro, trabajo con líneas energizadas. Riesgo, que hay un contacto directo con la electricidad. Ok, peligro eléctrico y así. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera en la cual vas a ir identificando tus peligros y tus riesgos. Aquí fíjate también en otra forma, identificamos el personal con discapacidad como un peligro, porque van a ser inherentes a la actividad y tendrán sus distintos tipos de riesgo. Entonces, cuando me pregunten también, es una forma, no digo que es la única, no digo que esta es la correcta, no digo esta es una manera, como te mencionaba, lo identificas acá, o lo identificas dentro de la columna de rutinario no rutinario, lo puedes colocar ahí, o lo puedes incluir como una matriz hiper adicional, si quieres. Cualquiera sea el medio que tú quieras, conforme tú lo tengas identificado, puedas acreditarlo, cualquiera de ellos va a valer. Porque la norma no te establece exactamente cómo lo vas a hacer. Eres libre de poder plantearlo. Bien, entonces luego evaluaremos nuestro riesgo puro y nuestro riesgo residual. Entendiendo que el riesgo puro es una evaluación inicial. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar mis peligros y mis riesgos y hacer de cuenta, imaginarme, volverme loco y decir de que no hay controles. Voy a asumir o voy a imaginar que no existen controles para este riesgo. Ingeniero, pero yo sí tengo controles, olvídalos, no los tienes. No, Inge, sí los tengo. De acuerdo, sí, pero estamos haciendo de cuenta de que no tienes. ¿Por qué? Porque si yo evalúo este riesgo en su estado más natural, en su estado más puro, voy a obtener el nivel máximo de riesgo. Voy a tomar conciencia de cuánto podría afectarme este riesgo, mi tope, mi nivel máximo. Para eso se hace el riesgo puro. Por eso te decía que es casi como una línea base. Luego de eso, plantearé mis controles que, ojo, existen, controles que existan, que estén ya implementados, y luego vuelvo a evaluar y esta vez aplico un riesgo residual con la misma fórmula, pero ahora sí tomo en cuenta que tengo mis controles. Entonces esta evaluación es después de mis controles y esto me permite obtener un nivel real. En el riesgo puro yo sacaba mi nivel máximo. En el estado más natural de este riesgo está mi nivel máximo. Aquí es mi nivel real, el nivel que yo actualmente tengo con mis controles. ¿Estará bien, estará mal? Eso me permitirá evaluar si mi control funciona o no funciona. O en todo caso ver si lo voy a mantener o en todo caso implementar un nuevo control que me permita reducir mucho más. ¿De acuerdo? Riesgo puro y riesgo residual. Para evaluarlo, usaremos la formulita de riesgo, probabilidad por severidad, con ciertos criterios, pero para la probabilidad vamos a ampliarlo un poquito y recordemos que probabilidad va a ser la suma de 4 factores importantes. Cantidad de personas expuestas, si existen o no procedimientos, nivel de capacitación, exposición al riesgo. La suma de estos 4 te va a dar tu probabilidad. Bien, los criterios, vamos a usar estos, son los que te indican en la zona fil. Tres niveles nada más, y lo interpretas de la siguiente manera. Digamos que tú encuentras que tienes al riesgo expuestos de 1 a 3 personas, le colocas un nivel 1 para probabilidad en personas expuestas. Si tienes hasta 4 a 2 expuestos al riesgo, 2, más de 12, le colocas un 3. Procedimientos. Hay procedimientos, son satisfactorios, son suficientes. 1. Existen parcialmente, pero como que no, realmente no sirven mucho. Nivel 2. No hay procedimientos. Nivel 3. Capacitación, personal lo has capacitado, conoce sus riesgos. Ok, nivel 1. Sí, como que se ha dictado por una charla, pero como que... 2. No hay ninguna capacitación. Nivel 3. Exposición al riesgo. El trabajador está expuesto permanentemente, todos los días, ¿no? Nivel 3. Eventualmente, mensualmente. Nivel 2. Una vez al año, de cuando en cuando. Nivel 1. ¿Sí? Esto es para probabilidad. Y para saber igualito, si la lesión es sin incapacidad, nivel 1, lo más bajo, con incapacidad temporal, un nivel 2, y con incapacidad permanente o la muerte del trabajador, un nivel 3. Ahí está, los criterios para la evaluación de los riesgos. Bien, entonces fíjate, dependiendo de los resultados obtendremos estos 5 niveles de riesgo. Si a todos le hemos marcado 1, tendremos un riesgo trivial, se supone que es un riesgo controlado. Si por ahí a alguno le marcaste un 2, tendrás un riesgo tolerable. Y si ya por ahí te chavaste, pusiste más, tendrás un riesgo moderado o importante, o ya el último, intolerable. Esto me permite a mí saber si, por ejemplo, es trivial o tolerable, será un riesgo
no significativo, o sea que mi riesgo está controlado. Mis controles funcionan, hay que revisarlos de cuando en cuando para ver que sigan siendo efectivos, pero de momento puedo trabajar con tranquilidad. En cambio, si saliera moderado, importante, tolerable, es un riesgo significativo, o sea que es muy probable que pueda ocurrir un accidente, o en todo caso, si es que ocurre, la lesión al trabajador es de gran consideración. Entonces, es un riesgo mucho más alto y hay que tomar acción inmediata, ¿no? Hay que tomar algún plan de acción, hay que suspender la actividad de momento, o al menos la condición que lo expone el trabajador de momento. ¿Bien? Entonces, más o menos mi matriz para riesgo puro me quedaría así, ¿no? Imaginemos que está así. Mira, fíjate, pongo mi nivel. Aquí estoy tomando en cuenta que, como te das cuenta, no hay ningún tipo de control aquí. No he puesto controles, por lo tanto, esto es mi nivel tope de riesgo. Importante, importante, intolerable. Te das cuenta, es mi nivel máximo de riesgo. Luego de eso, yo implemento mis controles. Inge, más despacito, tranquilo, vamos a llegar con un ejemplo, no te preocupes. Luego de eso, yo implemento mis controles, en los cuales voy a considerar la famosa jerarquía de controles. La jerarquía de controles se compone en 5 niveles, ¿no? Pirámide de accidentes, pirámide de jerarquía de control, 5 niveles. Lo primero ante un riesgo es, sobre todo, eliminarlo. Tengo que buscar eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo, en lo que te decía casi al principio. Oye, el trabajo en altura es un peligro que tiene el riesgo de caídas a desnivel. Ok, yo no quiero caídas a desnivel, no quiero ninguna. Perfecto, no hagas trabajo en altura. Eliminé. Es que, ¿cómo así lo eliminé? Dentro de lo que se pueda, habrá que eliminarlo. Lo que te decía, ¿sabes qué? En lugar de subir en altura a unirlo, lo vamos a unir acá y lo levantamos. Ya no hago trabajo en altura. Poco probable que se dé, pero es una forma, ¿no? Para que me entiendas cómo eliminamos. O en todo caso, elimino por completo la participación del trabajador y lo reemplazo por, no sé, el uso de maquinaria, tecnología, drones, subcontratación, no necesariamente, pero podría ser. Ahora, suponiendo, porque esto es poco probable que lo hagas, está en la cúspide porque se entiende que es lo más efectivo, pero no siempre se puede hacer, buscamos sustituir. Reemplazamos la fuente de riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Esto generalmente lo vemos con los químicos, por ejemplo. Usamos cierto producto químico para mi actividad, digamos que es altamente contaminante o altamente cancerígeno, entonces decido reemplazarlo por otro que me da resultados similares, pero que es menos riesgoso. ¿Listo? Sustituyo, sustitución. No se puede hacer esto, entonces voy a un control de ingeniería. El control de ingeniería implica implementar alguna tecnología, alguna herramienta, algún método de trabajo incluso que me permita reducir mi exposición al riesgo. No pienses solo en control de ingeniería como automatización o como maquinaria en general, porque puede ser de diferentes tipos, ¿eh? O sea, puede considerar lo que es la automatización, puede considerar la robótica, puede considerar maquinarias y también puede considerar métodos de trabajo. También entra por ahí la ingeniería. O puedes considerar controles administrativos. Ya, si estos tres no pudiste, ya metes un control administrativo, que tiene que ver con capacitar al personal, elaborar procedimientos, señalizar el espacio de trabajo, etc. Y por último, y por eso decimos que es el nivel más básico, el último nivel que deberías considerar cuando nada de lo demás pudiste implementar, o para complementar lo que sí pudiste implementar, el uso del EPP. Calzado, guantes, traje, arnés, bueno, arnés sería un poquito más con la ingeniería, etc. Bien, entonces esa es la diferencia. Siempre toma en cuenta que cuando hablamos de medidas de control, estas tres primeras son llamadas barreras duras, ¿sí? Acá, duras. Ah, disculparás mi letra. Estas son llamadas barreras duras. Y estas dos son llamadas barreras blandas, ¿cierto? Blandas. Ya, bueno, te entiendes, blandas. ¿Por qué? Porque estas barreras duras que tenemos aquí dependen poco de la participación de la persona. No es que reduzco su exposición a ellos, entonces como que funcionan un poquito más por sí mismas y por eso son más efectivas. Obviamente tienen un mayor costo de inversión, por eso generalmente lo que hacen es implementar barreras blandas nada más, que tiene que ver con tus CPPs y tus controles administrativos, en cuyo caso igual puedes hacer una reducción a tu riesgo, pero no es igual de efectivo que las duras. Y pues en tus barreras blandas
por lo general tienen que ir estos dos juntos de cajón para que sea más efectivo. Puedes tener controles de los 5 tipos o puedes tener controles solamente de un solo tipo, como quieras. Pero el orden de implementarlo siempre va así. Primero busca eliminar. Si no se puede, ya vas al siguiente y así, y así, y así. Si este sí pudiste, bacán. Y ves que puedes poner más todavía, mejor. Pero siempre empecemos a pensar en cómo eliminar el riesgo. Que no siempre se puede, lo sé, pero es lo ideal primero. ¿Bien? Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que nos tiene solamente administrativos y EPPs y ya mantenemos nuestro riesgo residual un poquito más controlado. ¿Bien? Ahora, supongamos que no llegué a controlar el riesgo. Digamos que en el ejemplo de acá fui más fastidioso con los controles que me están colocando en esta hiper, que por cierto ya ha sido actualizada. Y te digo, no, mira, ¿sabes qué? Aquí estás evaluando mal, aquí súbele más. Y mi riesgo queda como significativo. No salió en azulito, salió en rojito. Ingeniero, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Significa, ingeniero, que esta actividad, al menos este evento aquí, es riesgoso. Por lo que, ingeniero, no deberían trabajar, ¿no? Al menos en esa actividad, no. Dije, si alguien viene y ve mi hiper así, ¿me van a colocar una sanción? Depende. Si es una auditoría, la auditoría no tiene sanciones. Te podría poner una observación, quizás. Si es la SUNAFIL, viene y te audita, puede colocártela dependiendo. ¿De qué depende? Ok, mira, digamos que tú identificaste dentro de tus actividades el trabajo en altura y encontramos de que no tienes controles, porque claro, tú dirías, no, controles que tiene que ponerse un arnés, tiene que ser capacitado, y no sé cuánto, pero la realidad es que ni has comprado arneses ni lo has capacitado en trabajo en altura. No dije, pero hay que ponerlo igual. ¿Cómo vas a poner un riesgo que no, cómo vas a poner un control que no lo tienes? No, es que si no lo pongo va a quedar alto. Claro, es que esa es la idea, que quede alto. No, pero porque si tú lo pones como control, llegan y te auditan y no encuentran que lo tengas implementado, te van a poner sanción por eso. En cambio, no lo colocas, tu riesgo salió alto. Sunafil llega y lo ve, oye, mira, aquí tenemos un riesgo alto. ¿Qué estás haciendo al respecto? Entonces, ahí entra la siguiente parte, lo que es la planificación de la actividad preventiva. Sí, este riesgo está alto, nosotros ya estamos adquiriendo esos armas anticaídas, ya programamos una capacitación de trabajo en altura que se va a hacer el otro mes, de repente, que vamos a traer un externo, que va a hacer la capacitación, no sé cuánto, listo, este es mi plan. Ah, muy bien, estás tomando acción. ¿Y cómo van de momento? ¿Se hace el trabajo en altura? No, de momento nadie está haciendo trabajo en altura porque no están autorizados, porque no tenemos las medidas necesarias. Ok. Si Sunafil llega y encuentra que nadie está haciendo trabajo en altura, está prohibido el trabajo en altura porque no hay medidas de control, y evidencia de que tienes medidas de control que estás empezando a implementar como plan de acción, no como control, sino como plan de acción o plan de mejora, bien. Ahora, si llega y encuentra trabajadores haciendo labor en altura, siendo que en tu hiper no está controlado, ahí sí tienes problemas. Peor aún, si es que ocurre un accidente en esas condiciones, ahí te va a ir mucho peor. ¿Sí? Entonces, tengan bastante cuidado con esa parte. ¿De acuerdo? Puede quedarte alto, lo ideal es que todo te quede controlado, pero si es que te quedó alto, recuerda que lo que tienes que hacer es tu planificación de actividad preventiva, que es básicamente un plan de acción o un plan de mejora para controlar el riesgo, para implementar nuevas acciones que te permitan controlar tu riesgo. Y una vez que ya las culminaste de implementar y están implementadas, estos planes de acción se van a convertir en tus nuevos controles. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta esa parte? ¿Sí? ¿Queda claro hasta esa parte? Muy bien. Veamos un ejemplo en los 15 minutos que me quedan. Digamos que vamos a evaluar una actividad de trabajo en altura, ¿sí? Caída de desnivel. Mira, tienes aquí un trabajador que digamos que su trabajo es subir, desmontar aquí el alumbrado público, bajarlo y luego volverlo a subir. Mira, tiene que estar suspendido, ni usa escalera ni nada. Ok. Entonces, evaluemos, ¿sí? Trabajo en altura, riesgo, caída de desnivel. Recuerda, traemos nuestra formulita y evaluamos riesgo puro
y riesgo residual. Recuerda que el riesgo puro es un riesgo sin control, ¿cierto? Empecemos. Digamos que no hay controles. Personas expuestas. Muy bien, digamos que hay una cuadrilla, que tengo 7 trabajadores haciendo esto. Muy bien, son 7 en general. Listo. Coloco un 2. Procedimientos. Estoy en riesgo puro. No, no hay procedimientos. 3. Capacitación. No hay capacitación. 3. Exposición al riesgo. Bueno, ya que no hay ningún control, obviamente mi actividad es un riesgo latente. Entonces ya, 3 también. Entonces, este es lo máximo, sumo y encuentro que hay un nivel 11 de probabilidad. Ahora evalúo mi severidad. Bueno, sin ningún tipo de control, si es que se cae esta persona, probablemente fallezca. Nivel máximo. Multiplico y obtengo un nivel 33 de riesgo puro, o sea, intolerable. ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí pongo mis controles. Digamos que tenemos una maquinaria, el personal está capacitado, está entrenado, perfecto. Entonces, está en mejor condición de hacer la actividad. Excelente. Ahora evalúo mi riesgo residual con controles. Personas expuestas, Inge, siguen siendo las mismas porque usted no me ha dicho que va a reducir su personal. Es cierto. Aguante, Inge. ¿Por qué le puso uno? Estamos quedando de que son las mismas personas. Claro, pero es que estas personas expuestas no es personas expuestas a la actividad, sino personas expuestas al riesgo. Y hay una gran diferencia. Eso es un error que me cometen muchos de mis supervisores cuando me pasan el hiper para revisarlo, para darles algún apoyo, conformidad. Cada vez que me lo pasan, le digo, ingeniero, ¿por qué me mantienen en alto las personas expuestas? No, Carlos, es que sí, son las mismas personas. Sí, son las mismas, pero estas personas expuestas al riesgo, no a la actividad. La actividad la van a hacer todos igual, sí, pero con riesgo ya son menos, porque se entiende que tenemos controles. Si tú le dejas igual, significa que tus controles entonces no valieron para nada. Y hagas lo que hagas y cualquier control que le metas, igual esto va a seguir siendo alto. Se entiende que con controles tu actividad es menos riesgosa. Evalúas la percepción en base a ese riesgo, entonces tienes menos trabajadores expuestos a un accidente. Por eso le bajé a uno. Repito, no es personas expuestas a la actividad, sino al riesgo. Procedimientos, igual, ahora sí, existen procedimientos, ya se difundió, hay manual, estándar de trabajo en altura, ok, nivel 1. Capacitación, sí, están certificados para el uso de este equipamiento, ok, nivel 1. Exposición, Carlos, sigue siendo una actividad diaria, la siguen haciendo todos los días. Sí, claro, pero esto no es exposición a la actividad, y lo repetí varias veces. Es exposición al riesgo. Y como es exposición al riesgo, yo con controles no puedo decir de que están constantemente todavía expuestos al riesgo. Se entiende que ya no. Yo le voy a bajar a un 1. Si tú le quieres bajar a un 2, bueno, también es tu percepción, puedes bajarle a un 2. Para mí baja un 1, porque el control es muy efectivo. Es un control de ingeniería, básicamente. Es como decir, eliminé el uso de las escaleras, eliminación, y ahora metí un equipamiento que es mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, le bajo a 1. Sumo y mi nivel de probabilidad es 4. Ahora evalúo mi severidad. Bueno, con estas condiciones, una caída probablemente ya no sea tan grave. Puede tener todavía su grado de daño que puede causar, entonces lo dejaré en 2. Multiplicamos, tenemos un 8 y vemos que aquí en la tablita 8 viene a ser tolerable. Y así, de esa forma, es como vamos evaluando los riesgos, los distintos riesgos que vas a ir identificando. ¿Sí? ¿Queda claro hasta esa parte, por favor? Por favor, indícame si queda claro. Ya con eso ya estoy casi terminando. Casi. Tengo 2 puntos más que quiero tocar. ¿Ha quedado claro hasta ahí el tema del hiper? ¿Alguien tiene alguna duda? De repente, ingeniero, disculpe, llegué tarde. Quisiera hacer una pregunta en específico sobre el hiper. Adelante, no tengo ningún inconveniente. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien alguna duda, pregunta? Ok, Nilson, muchas gracias. En los documentos adicionales que mandamos, en el manual de la Sunafil para matriz hiper, ahí hay varios ejemplos, si te das cuenta, lo vas revisando, hay varios ejemplos de identificación de peligros y riesgos con su evaluación que están contenidos en ese manual para diferentes sectores. No te podría asegurar que están todos, estará específicamente de tu sector, pero hay diferentes sectores ahí. Entonces, dale una chequeada, una revisada, ahí lo vas a encontrar. Bien, entonces, ya para finalizar,
Hablemos de un par de documentos importantes. Uno de ellos, el mapa de riesgos. Matriz de riesgos, mapa de riesgos. Son dos cosas diferentes. Suenan parecido, pero son diferentes. Matriz de riesgos se refiere a tu hiper, que ya la vimos. El mapa de riesgos básicamente es un plano de el local donde estás o el lugar donde estás trabajando, en el cual me vas a identificar riesgos. No necesariamente que estén o no señalizados en tu local o en tu ambiente, pero sí que me identifiques qué tipo de riesgo va a encontrar cada trabajador en el lugar. Eso es un error que, por ejemplo, yo cometí en la primera auditoría mientras en la cual participé, en la cual me encargaron hacer el mapa de riesgos. No, el jefe me encargó, él también un poquito con desconocimiento. Presentamos el mapa de riesgos, el auditor lo revisó, fue en auditoría, el auditor lo revisó, como, no, como, o sea, como dudando si pasarme o no pasarme. Al final me pasó mi mapa de riesgos en el local principal, pero cuando fuimos a una de las sedes operativas, ese ya no lo pasó. Y me dijo, no, este no es mapa de riesgos. Y yo, habiendo elaborado ambos, le dije, no, pero ¿cómo no va a ser si este es exactamente como el otro, ¿no? Lo he hecho con el mismo criterio. Y me dijo, no, porque en tu tablero eléctrico, has puesto uno de estos que dice riesgo eléctrico. Y aquí en este no me has puesto ninguno. Y es que el mapa de riesgos no es exactamente un mapa de señalización, sino es un mapa para identificar riesgos. Aquí está tu tablero eléctrico, ok, riesgo eléctrico. Acá hay servicios higiénicos, ok, riesgo de piso resbaloso. Aquí hay un área donde hay una grúa o cargas suspendidas, ok, riesgo de cargas suspendidas. Aquí es un área, no sé, un área frigorífica de repente, ok, riesgo de baja temperatura y así. La idea del mapa de riesgos es identificar riesgos en cada ambiente. Riesgo de caída, riesgo de electrocución, riesgo de baja o alta temperatura, riesgo de ruidos, etcétera. Esos son los riesgos que tenemos que colocar aquí, ¿de acuerdo? Ya sea en campamento en obra, ya sea en oficina, ya sea en un almacén, etcétera. Tenemos que identificar riesgos. Bien, esto lo pegas ahí en la pared local, y la tienes que dejar ahí difundida pues para todos, ¿sí? No es necesario que lo hagas precisamente en AutoCAD, o no es necesario que lo hagas eh, con las dimensiones exactas, porque no van a ser minuciosos con eso, salvo que de repente te lo exija algún cliente o sea exigencia de tu sector, salvo ese. No. Pero para los demás no generalmente, solamente que lo tengas identificado, tengas mapeado y lo tengas difundido. Y claro, también aprobado por el comité y de conocimiento de los trabajadores. Yo me hice riesgo de producción de partículas, claro, también, por ejemplo, es un riesgo que puedes considerar. Ya depende del tipo de actividades que realizas pues, en tus ambientes. Bien, así como este mapa de riesgos, tu hiper también la vas a tener que difundir. Pero con el hiper ten en cuenta que, como te decía, tienes hiper por puestos de trabajo. Tienes 50 puestos. Y como vas a englobar en un puesto todas las actividades que hace ese puesto, tu hiper va a durar pues unas que 3, 4, 5 hojas, tamaño A3, para que se lea. Entonces tú no me vas a pegar eso obviamente en tu pared, ¿no? Imagínate dónde estamos. Para difundir tu hiper en tus ambientes, en tus oficinas, yo te sugiero que hagas como que un resumen, un consolidado, reduzcas a los riesgos más altos, más significativos que vas a encontrar en el ambiente donde lo vas a pegar y revisa quiénes están en ese piso. Digamos, en este primer piso mi hiper es este y aquí considero los riesgos para visitantes, para contador, para secretario, para jefe de logística, etcétera. Identifico todos los riesgos de los que están en este ambiente. Llego como un sintetizado de los riesgos más frecuentes y ya, eso es el que pego. Inge, no me observan por esto, no, porque es el que estás difundiendo para conocimiento. Después, cada uno de ellos tiene su propio hiper. Está mucho más específico, que obviamente no podemos pegar en la pared, porque imagínate, en lugar de gastar en pintura para las paredes, vamos a gastar en empapelar todas las paredes con pura hiper. Y no es la idea tampoco. Bien, entonces ten en cuenta de esa forma. Y por último, y ahora sí ya para finalizar, hablemos de un documento importante que se llama ATS, que probablemente has escuchado mucho. ATS o AST. Este ATS o AST, Análisis de Trabajo Seguro o Análisis de Seguridad en el Trabajo, es un formatito, que también te compartí, que se llena toda vez que te toca hacer una actividad que no estaba contemplada, como decir una actividad no rutinaria.
Es muy parecido a hacer un hipercontinuo o un hiper en tu actividad. Básicamente lo que haces es agarrar el formatito, identificar tus peligros y riesgos y tus medidas de control para esa actividad en específico que vas a hacer. La diferencia con el hiper es que en el hiper yo identifico peligros y riesgos del puesto de trabajo. En el ATS yo identifico peligros y riesgos de la actividad en específico que voy a hacer en ese momento. Bien, el ATS se va a llenar únicamente cuando te tocas, obligatoriamente, es decir, se llena solo cuando te toca actividades no rutinarias, actividades que no estaban consideradas. Por decir, mi trabajo es operar esta máquina, mi trabajo es operarla. Pero digamos que como que está fallando, le falta como un pequeño mantenimiento, no tengo área de mantenimiento, y mi jefe me pregunta, oye, ¿tú sabes cómo repararla? Y yo le digo, sí, sí sé, ¿okay? No está dentro de mis actividades, pero lo puedo hacer, porque sé hacer. ATS. Lleno un ATS indicando de que cuáles son mis pedidos y riesgos para reparar esta máquina. No rutinarias, para todos los sectores. En cambio, para el sector construcción, el ATS se llena todos los días para todas sus actividades. En construcción, el ATS es diario, siempre hay un ATS. En los demás sectores, solamente para actividades no rutinarias. Bien, ¿cómo se hace? Primero, identificas las diferentes tareas. Digamos que tu actividad es esmerilar unas barras de metal. Entonces, tu primera tarea es retirarla de la caja, colocarla contra el esmeril. Luego, eliminas o sea, lo primero es retirar la caja de la barra de la caja alimentadora. Luego la colocas con el esmeril. Una vez acabado, lo pones en la caja de producto terminado. Listo. Una vez que tengas las etapas, identificas los riesgos de cada una de estas etapas. Al momento de cogerla, puedo cortarme la mano, se me puede caer encima del pie. Al momento de ponerme con el esmeril, puede quedar mi mano atrapada, pueden saltarme esquirlas, me puedo cortar. Al momento de poner el producto terminado, nuevamente, me puedo cortar, me puede venir toda la caja encima, etc. Y por cada una de estas etapas y sus respectivos riesgos, identificaré los respectivos controles. Utilizaré guantes, calzado de protección, o aseguraré que tenga la guarda de protección el esmeril. Tengo un ayudante que se lleva la caja de producto terminado para no aglomerarme de barras aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vas a colocar en tu ATS. Firman todos los participantes, firma el responsable y ya está. Ese es el ATS que tienes que llenar. ¿De acuerdo? Es identificar tus riesgos por cada etapa de las actividades. Bien, y ahora sí con eso vamos a dar por finalizada la clase de hoy, esperando que te haya gustado, esperando que lo hayas entendido. Manuel me dice, ¿un hiper vale para varios trabajadores que realizan la misma actividad o tengo que hacer un hiper por cada uno? Creo, Manuel, como les comentaba, el hiper es por cada puesto. Yo entiendo, les ponía ese ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, para un izaje participan tu gruero y tu rigger, pero cada uno de ellos enfrenta riesgos a diferente nivel o enfrenta diferentes tipos de riesgo. Va a ser muy parecido, por no decir lo mismo, porque no quiero decir lo mismo, va a ser muy parecido, pero va a haber cosas que tendrás que ajustar más para uno que para otro. De repente uno tiene riesgo de vibración en el brazo, el otro no. De repente uno está más expuesto a la carga suspendida que el otro, y así. Pero cada uno tendrá diferente tipo de riesgo. Entonces, sí, cada puesto de trabajo deberá tener un hiper diferente. Diferente, entre comillas, lo que me refiero es que es un hiper para su puesto de trabajo. Si en tu evaluación tú determinas que es exactamente lo mismo, bueno, ya queda en cómo lo vas evaluando. Yo no puedo juzgarte así nada más y decirte, no, está bien o está mal. Yo solo te sugeriría que revises cuáles son los riesgos específicos para cada uno. Si para ti son exactamente los mismos, es válido, pero recuerda que cada debe ser un hiper igual para cada uno. Así tengan el mismo contenido, un hiper para uno y un hiper para el otro. Por cada puesto de trabajo es. ¿Sí? Ten en cuenta eso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, Manuel. Ha quedado claro hasta aquí. Espero que te haya quedado un poquito claro cómo identificar peligros y riesgos. Ya la parte de evaluación, como te dije, es básicamente revisar contenido en el manual. La parte de explicación espero que también haya quedado claro. O en todo caso, tienes otra forma de evaluarlos. He visto matrices de 4x4, 6x6. También es completamente válido, ya son los criterios que ustedes usen. Principalmente es que identifiques bien cuál es el peligro, cuál es el riesgo y que implementes correctamente las medidas de control. Repito, tienen que ser medidas reales, medidas que sí existen,
Si son medidas que recién vas a hacer, no son controles, son planes de acción. Y yo te sugeriría que no las coloques aún porque te puedes confiar, las dejas de implementar y por ahí que te van a observar si es que te las encuentran no implementadas. Y como que tú mismo te vas a generar una falsa sensación de seguridad porque en tu lado, cuando en realidad no lo está. Entonces, mejor, preferible, no las pongas de momento y luego implementalas, ¿no? Para que controles su implementación justamente. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Lamentablemente ya estoy un poquito tarde, pues espero que luego puedas revisar el video, pero de repente tienes alguna pregunta que quieras hacer, ¿sí? ¿O alguien más, alguna pregunta? Bueno, si no hubiera preguntas, entonces nos vemos el día miércoles para hablar de plan de seguridad y los registros obligatorios. Te voy a explicar todos y cada uno de los 8 registros. Lunes y viernes con investigación de accidentes. Aprovéchalo porque es la última vez que voy a dictar investigación de accidentes aquí dentro del curso de SOMA. Ya posteriormente se dictará, pero como curso completo, que va a ser mejora porque es mucho más detallado. Yo en la clase del viernes te voy a hacer como un express nada más de cómo investigar accidentes. Igual te va a servir, estoy seguro que sí. Pero de todas maneras, pues, espero verte entonces en la clase del día miércoles. Igual si les genera alguna duda todavía sobre la hiper y la quieren hacer en la clase de pasado mañana, no hay ningún problema, puedo contestarla sin ningún inconveniente, así como de comité, así como de política, de cualquier otro tema que ya pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.